Estamos hablando de un cuerpo médico israelí que presentó en el día de hoy y realmente hace referencia al Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, que ha desarrollado un anticuerpo para el coronavirus. Pero como somos neófitos en este tema, lo hemos invitado al doctor Antonio Albo que comparta esta noche con nosotros y tratar de entender un poquitito en términos médicos y que él nos convierta en cristiano para saber ¿qué significa esto? Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por su tiempo. Buenas noches, Carlos, buenas noches, Mercedes, y a toda la audiencia. Lo que hoy apareció fue una comunicación del Ministerio de Defensa israelí de la detección o el anuncio que hacían de que ellos pudieron identificar anticuerpos dirigidos contra el coronavirus y que pudieran ser efectivos. La producción de estos anticuerpos se realiza por un procedimiento que se denomina de génesis monoclonal de anticuerpos. Eso se puede hacer exteriormente. Y eso puede tener lo siguiente, puede tener un profundo impacto en el pronóstico de los casos de infección por coronavirus. Entonces, la información que viene es muy importante y, bueno, habría que esperar los resultados. Ellos dicen que están en proceso de patentar este descubrimiento. O sea que damos a entender, o se puede entender, que ya pasó la prueba en humanos, doctor. Bueno, lo que pasa es de que este estudio no está publicado. Entonces, al no estar publicado, es muy difícil que pueda ser aceptado. Entonces, tienen que cumplir todavía algunos pasos que la investigación seria lo exige. Doctor, para entender, ¿qué significa lo de, a ver, estoy buscando acá, si me ayudas, por favor, doctor? Monoclonal. ¿Qué monoclonal significa que son anticuerpos que se generan en el laboratorio, donde la parte final es similar al anticuerpo que se encuentra en los humanos y la parte inicial, eso es diferente, eso puede ser producida por células. Entonces, el resultado es que todos los anticuerpos expresan una misma característica. Todos reconocen al virus, al coronavirus. Entonces, estos anticuerpos, de eso deben su trascendencia en la medicina, pues pueden ser útiles para el tratamiento de esta infección, lo cual es muy importante porque es una infección de que hasta el momento no tiene un tratamiento que uno pudiera decir es siempre efectivo. Son medicaciones que existen, son medicaciones que en algunos estudios han mostrado su utilidad, en otros no, pero la conclusión es que han fallecido más de 250.000 personas y han fallecido en países que tienen una medicina de alto nivel como Italia, España, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Entonces, la carencia de tratamientos oportunos habla de que se necesitan medicaciones que pudieran ser efectivas. Doctor, entonces podríamos decir que si todo sale bien, para hablar mal y pronto, ¿podemos tener acceso a esa vacuna en cuánto tiempo? Bueno, no es necesariamente una vacuna, porque la vacuna implica de que el mismo organismo reacciona frente a la producción frente a un antígeno que se administra y luego se genera el anticuerpo. El anticuerpo monoclonal es la vía efectora del tratamiento, es decir, ya el individuo enfermo recibe anticuerpos dirigidos contra el virus. Doctor, en su experiencia como médico, es una opinión obviamente muy particular, obviamente el mundo espera una solución, una medicina,
Pero ¿a usted no le preocupa esta carrera de gobiernos buscando ser el primeros en encontrar la cura al coronavirus? Bueno, evidentemente el coronavirus ha desafiado a toda la humanidad. O sea, no es el hecho de que los gobiernos hayan establecido como una de sus prioridades el hallazgo de medidas contra el coronavirus, habla de la importancia que tiene. O sea, se imaginan, Estados Unidos tiene 70.000 muertes en menos de 2 meses, mucho más de lo que produjo Vietnam en todo Estados Unidos. Entonces, nos habla de que es un problema muy importante para numerosas sociedades, y ese es un problema que nos antecede 6 meses, 6 semanas aproximadamente, y el temor es que esa misma sucesión se extienda finalmente a nuestro país. ¿Y cuál es la política a nivel mundial en casos de pandemia cuando se encuentra una cura? ¿Se distribuye de manera equitativa? ¿Compran los gobiernos? ¿Realizan las compras importantes ciertas instituciones como la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuál es el protocolo? Bueno, el hallazgo de una medicina útil, en general, lo que trae es de que el laboratorio que lo produce lo debe hacer en una cantidad que satisfaga a toda la comunidad internacional. A gran escala. Generalmente eso, a gran escala. Entonces eso tiene su tiempo. ¿Usted cree que para finales de año va a ser imposible tener una vacuna o un medicamento efectivo contra el COVID-19 y que esto también llegue a esta parte del continente, muy olvidado, lejano? Bueno, la experiencia más reciente que se tuvo una vacuna de producción en emergencia fue la del ébola, que duró aproximadamente 18 a 24 meses tardó en producirse esa vacuna. Entonces, si nosotros extrapolamos esa experiencia a la reciente, anticipamos de que la vacuna estará disponible en el segundo semestre del 2021. Sin embargo, hay información de que muchos laboratorios están haciendo estudios exhaustivos para tratar de producir en el mínimo de tiempo, y eso no va a ser antes de principios del próximo año. ¿Suelen ser costosos este tipo de tratamientos, doctor, teniendo en cuenta que lo más probable es que el Estado paraguayo primeramente haga una compra para la población más vulnerable? ¿Este tipo de descubrimientos suele tener un costo elevado? Sí. Si estamos hablando de los anticuerpos monoclonales, son de un costo elevado. Son de un costo elevado y tenemos anticuerpos monoclonales contra el virus sincicial respiratorio, por ejemplo, que el tratamiento sale aproximadamente 10 millones de guaraníes. O sea que son costos importantísimos. Viene un poco, volviendo al tema local, doctor Arbo, ¿cómo ve a Paraguay ante esta situación de lucha contra la pandemia, con las últimas decisiones, el aislamiento, los resultados? ¿Cómo nos ve precisamente acerca de esta situación de cuarentena inteligente? Algunos temen de que esto sea un desborde. Nos gustaría escuchar a usted, que tiene mucha experiencia en temas esto de infectología, bueno, una palabra más que adecuada y certera sobre este tema, doctor. Bueno, el Paraguay está pasando por una fase, digamos, del coronavirus, que es una fase de meseta, donde los casos se observan principalmente en núcleos que vienen o que vinieron del exterior, donde existen focos de transmisión comunitaria, pero escasos. El problema es de que con la relajación de las medidas de cuarentena, todo el mecanismo destinado a combatir esta enfermedad se relaja. Entonces, estamos entrando en una fase preocupante y cuyos resultados lo vamos a ver dentro de 2 a 3 semanas. Es decir, si
en 2 a 3 semanas no aumentan los casos, seguimos bien. Si empeoran los casos, eso habría que razonar y ir hacia atrás. Dejando de lado un poco el tema de la salud como tema prioritario y hablando un poco de la parte de la corrupción, usted que tuvo la posibilidad de estar en un puesto importante, estamos hablando del Ministerio de Salud al frente de esta cartera, ¿cómo ve, con qué ojos ve y cuál es la crítica y la opinión en relación a estos últimos casos de corrupción, de sobrefacturación, de medicamentos que finalmente, o de equipos, digo bien, que finalmente no eran lo que se habían solicitado, de rechazos por parte de insumos? ¿Qué pasa con este sistema que aparentemente es un sistema que nos está agobiando y que sobre todo se siente y duele mucho en época de pandemia, doctor? Bueno, yendo de lo general a lo particular, la corrupción es un arma letal para las democracias. Y en este país la corrupción ha estado durante los 60, 70 años últimos. Eso ha postergado a la salud a niveles donde hoy estamos viendo las deficiencias del sistema de salud. Todo lo que se está haciendo es para paliar una situación. Pero no podemos compararnos Paraguay con 4 camas por 100.000 habitantes con Alemania o Estados Unidos, donde el número de camas antes de la pandemia ya era de 30, 35 camas y llegaron a 60, 70 camas por 100.000. Entonces, estamos hablando de una asimetría extraordinaria de la población. Por otra parte, el sistema de salud totalmente imposible de justificarlo, de que nadie puede tener garantizada una atención excepto por el bolsillo que tuviera. En el caso del Ministerio de Salud y las compras, eso es algo inadmisible. Inadmisible que se hayan seleccionado compras y se hayan luego rechazado con el informe. Es decir, estas compras que fueron por vía de la excepción son compras donde el gobierno lo hace excepcionalmente. Entonces, donde el operador de esas compras debe ser lo más exquisito posible, donde no debe haber ningún detalle que pudiera sorprenderse. Entonces, estamos hablando de una corrupción que no tiene límites. De hecho, nos dolió como país precisamente en una situación de pandemia como esta, donde estamos hablando de la vida de gente, la salud pública paraguaya, que haya compatriotas, funcionarios públicos, servidores públicos, que intente servirse en una situación como esta. Ministro, usted estuvo en el cargo, sabe perfectamente esto cómo se maneja. Y evidentemente dicen, bueno, esto es como bailar el tango, se baila de a dos, ministro, tanto sector público como privado. Tiene que haber alguien que facilite esta situación. ¿Usted está de acuerdo con eso, doctor? Sin ninguna duda, el sector privado es cómplice en esta situación, pero los que lo han generado son la clase política, y la clase política en este país tiene un andamiaje que lo hace prácticamente irrebatible. Entonces, no es posible que tanta corrupción sea tolerada por la población. No es posible eso. Gracias, doctor, por su tiempo, por sus datos. Nos aclaró muchas dudas y, como siempre, es un placer hablar con usted. Que esté bien, que tenga una buena noche. Muchas gracias, a las órdenes. El doctor Antonio Arbo hablando de este anuncio que hace el gobierno israelí, encargado el Departamento de Defensa, porque, bueno, ellos tienen otros mecanismos para este tipo de manejo de situaciones. El Departamento de Defensa analiza la cura para el coronavirus porque ellos ven esto como un atentado contra el Estado mismo y la salud del país en general. Por eso también a través del Ministerio de Defensa canalizan este tipo de operaciones. Claro, lo que nos llamó la atención y nos alegró a la comunidad internacional tiene que ver con que ellos ya pidieron patentar este medicamento, como que bueno, ya está, aunque no hacen referencia... A un paso de producción sería eso. Claro, aunque no hacen referencia en ese reporte si ya hubo o no prueba en seres humanos, pero igual ellos están, dice, adelantado de que ya próximamente van a comenzar a fabricar después de patentar este
medicamento o esta posible cura del COVID-19. Hacemos una pausa, a la vuelta compartimos más información, 20 con 20 minutos, 24 horas, en minutos seguimos informando.